El consumo es algo más que un momento en la cadena de la actividad económica. Es una manera de relacionarse con los demás y de construir la propiedad, identidad. Eh, de hecho, en las sociedades denominadas como avanzadas, desde la irrupción de la producción en masa, el consumo especialmente el consumo de mercancías no necesarias para la supervivencia, se ha convertido en una actividad central hasta el punto de que se puede hablar de una sociedad consumista. Una de las causas de las crisis no es solo el ámbito económico, sino también una crisis cultural. El consumo a nivel social lo podemos evidenciar a lo largo de la historia, que se ha reflejado que las sustancias y productos similares han ido adquiriendo distintas maneras de ser consumidos y variados las personas que lo consumen. No solamente para disfrutar de ellos, sino para que también hay variaciones en muchas culturas y épocas. El consumo de las clases sociales y estilo de vida. Esto sucede a finales del siglo XIX, es donde se desarrolla el capitalismo industrial en Estados Unidos y en Europa. Es donde surgen varios grupos de consumidores, donde el papel central de sus vidas era lo más importante. Es así donde se distinguen de las otras clases sociales. Uno de los grupos de es la clase media, donde quieren imitar las clases altas europeas. Desde el nacimiento del consumo de masas a la actual recesión económica, ese término del consumo tiene variaciones tanto inglesas como francesas, donde en su término original significa destruir, saquear, someter, acabar o terminar. Ese término se ha venido forjado donde ha tenido un concepto de violencia y hasta en el presente año, en los finales de los años 20 del siglo XX. Esta palabra era significativa para lo peor, para definir una epidemia vivida en el año, como lo es la tuberculosis, y en la actualidad. En el americano medio, el consumo el doble de lo que podía consumir a finales de la Segunda Guerra Mundial. La metamorfosis del concepto de consumo, desde el vicio hasta la virtud, es uno de los fenómenos más importantes observados durante el transcurso del siglo XX. Según Jeremy Rifkin, el fenómeno del consumo de masas no se produjo de forma espontánea. Los economistas de finales del siglo XIX observan con precaución que los trabajadores se conformaban con ganar lo justo y que en vez de trabajar más horas preferían permitirse algún pequeño lujo y disfrutar de su tiempo libre. Con el tiempo, los empresarios consiguieron transformar el americano medio desde una psicología basada en el ahorro a una basada en el consumo. La ética protestante, bien enraizada en este país, conducía a la moderación y el ahorro. Visto, los objetos de consumo tienen un valor simbólico al proporcionar estatus y configurar estilos de vida, por lo que es fácil que entre los estratos sociales más opulentos estas necesidades y deseos se han convertido en el consumo ilimitado y compulsivo. Esto es precisamente lo que ha sucedido desde los años 80 del siglo XX, cuando el marketing emprende la inteligente tarea de ligar la entidad a los productos, satisfaciendo el deseo de la entidad. Los especialistas en marketing venden símbolos junto con los productos. Para diseñar los símbolos se ven obligados al explorar las tendencias sociales para averiguar que sus deseos pueden despertarse, avivarse y asociarse. Para Paul Ekins, sociedad de consumo es aquella en la que la posesión y el uso de un número y variedad creciente de bienes y servicios constituyen la principal aspiración de la cultura y perciben como el camino más seguro para la felicidad personal, el estatus social y el éxito nacional. En palabras de Adela Cortina, lo que ha dado en llamarse sociedad consumista porque en ella el consumo es la dinámica central de la vida social
y muy especialmente el consumo de mercancías innecesarias para la supervivencia. En la actualidad, en la que predomina una tendencia de liberalismo económico, al haberse puesto en marcha amplias medidas de regularizaciones de las transiciones en los mercados y en los movimientos financieros internacionales, la abismal desigualdad entre los que más tienen y los que menos se ensanchan, lo que está ocasionando protestas y reivindicaciones que en los últimos meses han salido a la palestra a raíz del movimiento social de los indignados. Uno de los ideólogos de este movimiento, Stephen Hissel, en el ya famoso manifiesto Indignados, afirma: el poder del dinero nunca había sido tan grande, tan insolente, egoísta con todos, desde sus propios servos hasta las más altas esferas del Estado. Nunca había sido tan importante la distancia entre los pobres y los más ricos, ni tan tanta la competitividad y la carrera por el dinero. Las reivindicaciones de los nuevos movimientos sociales no solo abarcan el campo del injusto reparto de la riqueza, sino también la defensa de los derechos humanos o el cuidado del medio ambiente. En general, se demanda un mundo en el que el objetivo supremo no sea lograr las máximas ganancias en términos económicos, sino trascender al reduccionismo economista. A continuación abordamos tres aspectos esenciales a la hora de plantear y replantear las características del consumo en la moderna cultura occidental. En primer lugar, desmontar el mito de la soberanía del consumidor y sustituirla por la figura del consumidor responsable. En segundo lugar, tomar la conciencia de la imposibilidad de mantener un crecimiento económico sostenido debido al progresismo medioambiental. Por último, reforzar los circuitos del consumo no mercantiles, el llamado ciclo del don. Mismo se refiere a la tendencia de adquirir, consumir o acumular bienes y servicios que en muchas ocasiones no son necesarias para las personas, es decir, lujos, objetos innecesarios. El consumismo es un fenómeno económico, social y político que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y como una consecuencia de los diversos modelos de producción y consumo implementado tras el capitalismo y reforzados por la publicidad. Es decir, el consumismo incita a la adquisición de objetos o servicios a fin de encontrar la identidad personal, la felicidad o satisfacción que las personas no pueden obtener de otra manera, sino es adquiriendo ciertos bienes. Esta situación conlleva a una serie de estudios más especializados. En pocas palabras, nosotros podemos decir que es saciar el ocio consumiendo. De allí que la tendencia del consumismo desmedido esté generando graves problemas ambientales, económicos, culturales y políticos, y también sociales. Es una actividad de impacto negativo que compromete el bienestar de las personas. No obstante, existen alternativas para disminuir el consumismo, como el proporcionar y fomentar el desarrollo sostenible y el consumo responsable. Sin embargo, el impacto más grave del consumismo se evidencia en el consumo, agotamiento de los recursos naturales y en el desequilibrio ecológico. Esto es lo que más repercute porque las consecuencias se van a ver a futuro. Esto también se debe a que para poder producir de manera masiva un número incontable de productos es imprescindible explotar y agotar diversos recursos naturales que en algunos casos no son renovables, como por ejemplo el agua, el petróleo. Según Conde y Alonso en 1994, los valores sociales que han caracterizado a los grupos dominantes en España son una compleja red en la que la reputación, el honor a vivir a partir de la especulación y la distribución, más que de la producción, han sido elementos centrales. Estos valores, junto con una concepción estamentalismo de la sociedad, es decir, que la sociedad se piensa como un conjunto de cuerpos o estamentos diferentes definidos por normas y características específicas.
es un sentimiento en el que han anidado con facilidad mecanismos clave para el funcionamiento de la sociedad de consumo de masas, como son la norma gregaria de la imitación y el seguimiento de los valores de los grupos sociales que se tienen como modelo. En los procesos motivacionales de la sociedad de consumo, las masas, aspectos como la grupalidad, el aparentar, la importancia de la imagen ante el otro, pues, el predominio de códigos comunes ante que individualidades, o sea, en pocas palabras, tener como cierta imagen ante las personas de lo que yo tengo, de lo que poseo y de lo que soy capaz de pagar. Bueno, así como la relevancia de los códigos informales de presión social sobre los formales constituyen un conjunto de características que conforman una gran parte de los dispositivos básicos del fomento del consumismo, influyendo a favor del consumo de marcas, de modas y de todos aquellos consumos relacionados con el prestigio social, existiendo además dependencia multinacional, ya que lo importado parece estar rodeado a una aureola de calidad y estatus. ¿Qué significa esto? Que a lo que me refiero es como que muchas veces cuando tenemos marcas, digamos, podemos decir como Nike, Adidas, la persona tiende a tener un estatus más alto porque no cualquier persona se puede pagar productos de aquellas marcas. Si la ética protestante ayuda a conformar un tipo de personalidad más adecuada para las fases iniciales del capitalismo. Bueno, más que todo, lo que quiero dejar en claro sobre las formas o las diferentes formas en las que las personas defienden el consumismo y en cómo está implementada en nuestra sociedad. El consumo estaría viéndose desde diferentes perspectivas y para finalizar, una de ellas estaría siendo más simbólica y estaría haciendo ver el consumo como una actividad donde nosotros no somos ni siquiera conscientes de pertenecer a este consumismo. Estaría siendo necesario para nosotros convivir en clases sociales, hacer parte de culturas, de grupos sociales donde se frecuentan ciertas cosas, cierta ropa, ciertos gustos, ya sean comida, en diferentes cosas que nos llevan a nosotros mismos modificar nuestros gustos y nuestras necesidades y comenzamos a suplir deseos en común con estas sociedades. Ni siquiera somos conscientes de que hacemos parte de este consumismo, sino que nosotros, por el hecho de ser seres sociales y tener necesidades sociales, estamos acolitando cierto patrón de consumo en la sociedad. Como conclusión, el consumo estaría teniendo diferentes perspectivas y una de ellas es más simbólica, que nos deja ver cómo el consumo de cierta forma lo estaríamos necesitando para poder tener relaciones sociales y podernos ver involucrados con otras personas y pertenecer a grupos sociales o culturas. ¿De qué forma? El consumo estaría siendo también no solo egoísmo, estaría siendo parte de algo y nos haría a nosotros mismos hacer parte de algo. Respecto a esta utilidad, estaría siendo diferenciada entre una utilidad donde o se gasta o se invierte. Es decir, que habría una utilidad marginal respecto a un consumo de necesidad y un consumo de ya sea adicciones, colecciones y cosas que no inviertan, sino que lo que hacen es no dejar ganancia. Por ende, el consumo estaría siendo visto únicamente cuando estamos recibiendo algo de ello, una utilidad. No se estaría teniendo en cuenta la utilidad marginal.